¿Qué tal, soñadores, soñadoras? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, que hayan disfrutado el primer episodio de La Voz de tus Sueños, el podcast que ya estrenamos la semana pasada. Este es nuestro segundo programa y hoy también para mí es un gran honor tener una invitada de lujo, ¿no? Esta vez un poco para variar, he traído una persona súper especial para que nos cuente muchas cosas y de paso también hablar de sueños y de todo aquello que nos interesa en este podcast particularmente. Así que quiero recibir con un fuerte aplauso a Daniela De Lucky del podcast Desahuévate. ¡Bravo, Dani! Muchas gracias por la invitación. No, la Dani, verdad me siento muy honrada de ser de tus primeros episodios. No me la esperaba. Segundo, ¿eh? De verdad, pero realmente me encanta el espacio, como te dije, te luciste con el set y todo. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, me gusta bueno, mucho. Bueno. Me siento muy en casa, se siente muy acogedor, diría yo. Qué bacán, qué bueno, de verdad, porque en realidad es digamos, muy minimalista. Creo que yo voy a ese sentido. Me encanta mucho lo sencillo, lo simple. No cargarlo tanto tampoco para no cargar mucha energía. Claro. Pero vamos por ahí, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cómo has Perfecto. estado, Dani? ¿Cómo ha estado tu semana? Te he visto bastante activa. En realidad, tu podcast es bastante bueno y bastante bonito, ¿no? Y me encanta muchísimo. He estado viendo todos sus programas, en realidad, porque hasta que me invitaste, había visto un par, como te dije, por referencia a mi hija. Pero ahora sí me llamó mucho más la atención por los temas que toca. Son muy variados, ¿no? Sí. Entonces, quiero que nos cuentes a todos cómo nace este tema de Desahuévate. O sea, ¿por qué Desahuévate? Bueno, primero que nada, muchas gracias por ver los episodios y por todo lo que has dicho, por tus palabras. En realidad, no tenía muy claro el inicio de Desahuévate porque yo pensé como, bueno, quiero iniciar un podcast, quiero hacer algo nuevo, ya estoy creando contenido en redes sociales, pero no estoy muy segura a qué nicho quiero apuntar en cuanto a público, no estoy muy segura de cuál es mi propósito en redes sociales, pero lo que sí sabía era que de alguna manera quería ayudar a alguien. Okay. O sea, quería brindarles quizás un espacio seguro, no lo sé. Entonces salieron un montón de gente que empezó a crear sus propios podcasts y yo dije, ¿sabes qué? Creo que yo también podría hacerlo. Conversé con algunos amigos y yo siempre he sido la amiga que da consejos. Siempre he estado en esa posición de que me dicen, Dani, me ha pasado tal cosa. Entonces, como muy intuitivamente solo les decía lo que pensaba y me decían como que, oye, esta frase debería estar en un podcast, ¿no? Y me llegaron así como que algunos comentarios de parte de amigos a los cuales yo aconsejaba. Y con el tiempo veía también a estos creadores de contenido que hacían sus podcasts y dije, oye, creo que puedo empezar por acá. Entonces ya, tenía la idea de hacer un podcast y traté de encontrarle, digamos, un nombre, un concepto, digamos que un propósito, pero no lo encontraba y le había elegido un nombre a mi podcast súper random, era horrible ese nombre de paso, pero tenía un nombre en mente y le escribí a un amigo diseñador para que diseñe la portada en base a ese nombre que yo tenía. Y me dijo, bueno, sí, lo trabajamos, no hay problema. Ya había empezado él a diseñar, digamos, el boceto. Y en una de esas me dijo, pero es que no conecto con este nombre, ¿qué significa? O sea, no tenía una idea clara porque era algo así como Entre Humos, pero no entendía el nombre ni por qué lo había elegido. El nombre era Entre Humos. Ajá, ese era el nombre antes de Desahuévate, ¿no? Y dije, pucha, la verdad no me gusta, no conecto con esta idea, no sé qué me inspira, no sé nada. Entonces, en un momento con un autodiálogo en mi cabeza muy fuerte de, ay, Daniela, desahuévate, como que encuentra esto que necesitas para el nombre, ¿no? Entonces, se me prendió el foco y dije, desahuévate. Oye, creo que puede ir por este lado, porque yo también soy así, ¿no? O sea, por ejemplo, han habido personas que me cuentan sus cosas y yo les digo como que, mira, desahuévate, pero una buena forma. Todos imaginan como que desahuévate es una palabra muy de que ya, sigue adelante con tu vida, pero no necesariamente es eso, sino es un momento de autorreflexión, autoconocimiento y sobre todo de darte cuenta de que es posible salir adelante a pesar de que las cosas estén complicadas en ese momento. Claro, tú lo ves, bueno, no sé, yo desde mi punto de vista de repente es como un cachetadón mental, ¿no? Como para darte ánimos y decir, oye, compadre, ¿no? O sea, dale clic a esto. Totalmente, y es necesario por momentos. Sí, por supuesto, todos vivimos, o sea, justo la semana pasada tocábamos el tema de las pesadillas, ¿no? Justo cerca de Halloween, y de hecho, el peruano común vive inmerso en sueños horribles, o sea, sueños pésimos, ¿no? O sea, sueños pesados, porque vivimos sometidos al estrés, la presión, la tensión y un sinnúmero de factores que hacen que soñemos mal, ¿no? ¿No? Yo, bueno, no recuerdo, pero en tu programa cuando conversamos,
¿no? ¿Cómo duermes tú? O sea, ¿cómo son tus sueños? ¿No? O sea, ¿cómo sientes tú que es tu vida onírica de alguna forma? ¿No? Ya, digamos que hay días en los que no sueño absolutamente nada. O sea, que realmente, o bueno, sí sueño, pero no me acuerdo de los sueños. Claro. Entonces me quedo así como que, bueno, pero depende muchísimo también. Por ejemplo, si yo no recuerdo que he soñado algo, pero en la mañana me despierto de mal humor, sé que es por un sueño que tuve. No Claro. sabría cómo definirlo, explicarlo, pero digamos que hay días en donde te levantas con todas las pilas del mundo como para seguir y afrontar el día a día, pero hay días en donde te levantas y es como que, ¿qué hago acá? O sea, como que, no en un mal sentido, pero de que estás desmotivado y yo siento que me Claro. pasa muchísimo que, por ejemplo, no sé qué soñé. O sea, Claro. no me acuerdo, pero tengo este mal sabor de boca como si hubiera soñado algo feo. Ajá. Y a veces como que me vienen como pequeños fragmentos del sueño, pero que eran sumamente extraños. Pero no sabría tampoco definirlos. Creo que te he contado los sueños que he tenido que Sí. considero ya pesadillas, pero los tuve en un momento de mi vida en donde soy consciente de que las cosas no estaban muy bien. Claro. Entonces, digamos que bueno, yo creo que cuando uno está experimentando por demasiadas cosas en la vida cotidiana y te toca ir a dormir después de un día súper cargado, estás lleno de estrés, a lo mejor ni siquiera has comido bien durante el día, no sé, hay muchos factores que se van juntando y que por ello quizás también como que tengas alguna pesadilla o, por ejemplo, hay momentos en donde uno siente que no duerme. O sea, no sé si te ha pasado que duermes y al día siguiente te levantas como que siento que no dormí nada. Sí, claro. Y yo creo que es también porque el cerebro está trabajando constantemente y sueñas un montón. Claro. Todas las personas que suelen ser creativas, ¿no? Que están inmersas un poco en este mundo, creación de contenido, no sé, diseño gráfico, publicidad, audiovisuales, etcétera, teatro, ¿no? Trabajan demasiado con el cerebro, mucho con las ideas. O sea, es bonito vivir cuando te pagan por tus ideas, empezando por ahí, ¿no? A mí me encanta esa parte de mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero a la vez también lo que la gente no sabe es que tú puedes parir una muy buena idea, pero en la noche estás con ese desgaste mental, ¿no? Y es terrible. Entonces, por ejemplo, yo no me imagino como tú, que tienes podcast todas las semanas, ¿no? Yo recién estoy empezando en esto y ahorita como que me siento divertido, ¿no? Pero no sé qué va a pasar más adelante. No, nunca sé qué va a pasar más adelante realmente. Cuando esto empieza a tener más acogida, que imagino que se va a dar en su momento, y tenga que pensar, ¿qué voy a hacer mañana? O sea, ¿hasta dónde puedo tirar el tema de los sueños? Pero ¿cómo haces tú para manejar eso? O sea, ¿de dónde sacas tus ideas, tus temas, etcétera? Yo creo que quizás es una mezcla de todo lo que me hace sentir yo y al mismo tiempo pienso muchísimo en qué quiero proyectar y qué quiero que proyecte la persona que está en el podcast, ¿no? Okay. Y, por ejemplo, yo me guío muchísimo de la intuición. Y si, por ejemplo, yo veo que hay una persona que realmente yo puedo invitar al podcast y puede dejar algo para enseñar y sobre todo que otras personas también analicen y se cuestionen, que a lo mejor les entretenga un rato, para mí es suficiente, ¿sabes? Pero creo que hay momentos en donde las ideas se te acaban cuando eres tú solo. Por ejemplo, yo cuando empecé a grabar el podcast, que inicialmente no era con cámaras y solamente era un micrófono y mi laptop, pensaba muy constantemente en qué grabaré la próxima semana. Tengo una lista de temas que me gustaría abordar, pero no estoy segura con cuál continuar. Ajá. O sea, realmente me causaba esa incertidumbre de en qué momento se me acaban las ideas. O, por ejemplo, veía en mi lista de temas para hablar en el podcast y decía, miércoles, me quedan 6. Entonces era como que tengo 6 episodios para pensar qué va el siguiente, pero creo que las ideas y la inspiración se van construyendo a base de lo que tú vas creando en el momento. O sea, por ejemplo, yo saliendo de este podcast probablemente yo voy a tener una nueva idea para el mío. ¿Me entiendes? Perfecto, por O por supuesto. ejemplo, tú has salido de varios podcasts y has rescatado ahí de las experiencias y tú mismo has dicho, oye, a mí me gustaría hacer esto. Entonces, como que te vas ideando, pero creo que el crear también es el hecho de consumir, ¿no? Claro. Entonces, si quieres crear y quieres más ideas, si quieres impulsarte mucho más allá, necesitas también recolectar, tener esos momentos de valor, no solamente de trabajo. Claro. Creo que era una de las cosas que a mí me causaba un poco de presión cuando empecé a grabar ya en físico con cámaras, era que literalmente tenía que
vivir más y tener que salir más para poder realmente entregar un buen producto, porque si yo no aprendía y no experimentaba con el mundo real, o si por ejemplo me iba un fin de semana, no sé, a Ica, pero en ese fin de semana que me fui a Ica, pucha, pude, no sé, conectar con lo que me hizo empezar este proyecto del podcast. Entonces creo que es eso, es también consumir, ver, no solamente concentrarte en que hay que grabar, porque ahí se convierte en un trabajo que no llegas a disfrutar porque te ves presionado y no lo disfrutas. Entonces necesitas como que este espacio para ti y para conectar por qué iniciaste el proyecto. Claro. De hecho, en mi vida como publicista, ¿no? Hay un ejercicio que es el de vencer la página en blanco, ¿no? Porque lo he vivido en carne propia. O sea, ha habido veces en las que había que hacer una campaña y no habían ideas, ¿de acuerdo? Entonces es como que, ¿ahora qué hacemos, no? Y empiezas a ir desde lo más tonto hasta lo más elaborado y de verdad a veces te quedas pensando, es más, puedes estar horas y horas con la página en blanco, ¿no? O sea, y como ejercicio, en algún momento, ya con publicistas mucho más avanzados en edad que yo en su momento, yo tuve un jefe una vez en una de las primeras agencias en las que trabajé, que me enseñó mucho. Más que trabajar para él, era una enseñanza con muchas cosas, ¿no? Y encima venía de toda esta onda de la publicidad argentina, él era argentino y todo lo demás, y vino a Perú y hizo una agencia y tuvo mucho éxito hasta que se jubiló, ¿no? Y me acuerdo que él me enseñó este tema de lo de la página en blanco, ¿no? O sea, me explicó qué cosas hacer, cómo hacerlo, salir a respirar un poco al parque, dejar... Si tú quieres una idea, no la descartes, porque no existe mala idea. La mala idea que puede haber es la que tú no dices por miedo, por ejemplo. Entonces suelta todo. Me acuerdo que hacíamos ejercicio para soltar todo, ¿no? Entonces yo me imagino que todo ese proceso para ti, que es muy, muy bonito, de hecho, porque nosotros somos una generación totalmente... Yo tengo una generación y tú una muy diferente, ¿no? Para ti sí debe ser, me imagino, mucho más sencillo también a veces, ¿no? O sea, súper fácil, está más conectada a la onda que hay ahorita, ¿no? Ahora, cuéntame, ¿cuál ha sido tu mejor programa en Desahuévate? O sea, que tú consideras el mejor, ¿no? Después el mío, obviamente, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su encanto. O sea, no podría decir como que me encanta, me fascina más que todos, porque no los puedo comparar. Cada uno es diferente. Por más de que la gente diga, no, pero tú grabas un montón de episodios, tiene que haber alguno que destaque. En realidad me llevo un montón de cada episodio. O sea, creo que a veces el invitado no, por ejemplo, no entiende el impacto que puede llegar a causar al anfitrión, ¿no? Y, por ejemplo, en tu caso, o sea, yo sentí como que conectamos súper chévere, claro. Y además tú sentías como demasiada también empatía por lo que yo estaba pasando y lo que yo te contaba también sobre los sueños y todo. Y me encantó conectar porque yo jamás había pensado que los sueños tenían con algo... O sea, no sabía que los sueños estaban relacionados con algo tan profundo sobre mí, ¿sabes? Entonces, como que eso me encantó porque aprendo algo nuevo del invitado. O sea, creo que no puedo elegir uno específicamente porque aprendo un montón de cada invitado. Mira, lo que tú me estás contando me encanta para usarlo como metáfora, ¿no? Es lo mismo que pasa con la gente. La gente tiene sueños todos los días, ¿no? Es lo mismo que tú, cuando tú haces tus episodios para cada semana, ¿no? Tienes una diversidad. Pero a veces las personas se concentran solo en uno, ¿no? Se concentran en el que les da más miedo, el que más les asusta, pero nunca me cuentan, por ejemplo, cuál fue el más bonito. A mí me encantaría a veces escuchar un sueño de alguien que me cuente que fue maravilloso de principio a fin. ¿Me entiendes? Entonces, claro. Sí, no, pero la gente siempre está pendiente más de lo que les asusta que de lo que no. Es más, tú podrías tener mañana tu día de suerte, ¿ah? Tú mañana podrías quizá, no sé, sacar de la tinga quizá, no, yo siempre digo que el tema de los números de la tinga no son tema de sueños, ¿ya? Me soñaron los números de la tinga, pero no la jugué, no la ganaste, obvio, porque no va por ahí, ¿no? Pero sí me encantaría muchísimo que alguien venga y me diga, oye, he tenido este sueño maravilloso, yo le pueda decir, oye, ¿sabes qué? Vas a encontrar una señora que va a vender el boleto de la lotería, cómpralo, compra el número que termine en tal, por ejemplo, ¿no? A ver qué pasa. Pero la gente no lo hace, la gente se concentra más en lo que les afecta emocionalmente.
Pero es ¿entiendes? que tiene algo que ver, pues, ¿no? O sea, Sí. si hay cosas en las que sabes que necesitas trabajar o sabes que hay cosas que a lo mejor no están muy bien, necesitas una respuesta también a las cosas feas. Y no está mal, ¿no? Porque también uno busca quizás un confort o una respuesta ante una pregunta que viene de una, digamos, problemática, ¿no? De un pequeño trauma en cuanto a sueño. Pero justo Sí, mencionaste lo de los sueños bonitos y me acuerdo de uno específicamente claro. que fue que me levanté y era una niña. O sea, tenía de Ah, qué nuevo como bonito. que unos 10, 11 años y estaban todos los familiares que en algún momento vivieron en mi casa, estaban todos ahí y todo estaba como siempre, ¿no? Antes yo vivía con mi abuelo y con mi tía abuela en mi casa, junto a mi mamá, mi papá, y pues mi hermano, que pues sigo viviendo con mi hermano y con mi papá, pero ya no están los demás miembros de la familia por Sí. X, Y motivos y también porque pasaron al otro plano. Pero, por ejemplo, ese sueño para mí fue magnífico, porque yo realmente sentí que volví a ser una niña y volví a conectar con ellos, Claro. ¿sabes? Y como si no pasara nada, o sea, como si ellos no hubieran fallecido, como si las cosas no hubieran cambiado. Creo que es de los sueños más bonitos que ¿Cuándo tuve. lo tuviste? ¿Cuándo soñaste eso? Hace como ¿Unos años? unos años, sí. Caracoles. Es que Es que, lo que pasa es que ese momento tiene que haber sido durante el colegio. Estoy convencidísimo y algo te fue bien en el colegio. ¿Has hecho algo en el colegio que de repente para ti fue emblemático? No me acuerdo si... Bueno, yo no me puedo acordar, se lo estoy pensando por ti. Pero ¿te acordarás de repente que fue por esa fecha? Porque sí. tiene que haber sido sobre eso. Porque lo que veo es, digamos, tu inocencia, algo muy bonito. Pero no estabas en la primaria, estabas en la secundaria. Ujú. Has estado en la secundaria. Sí, tuve un concurso de canto y pues ¿Coincide con la sí. fecha en que lo soñaste? Sí, más o menos. Creo que por ahí, un tiempito, no sé si después, pero gané ese concurso Claro. y nada, o sea, me acuerdo que sí, algo me fue bien en ese momento que tuve ese sueño. Es lo más probable, porque lo único, tú lo cuentas y lo único que veo en ti es felicidad en ese momento, ¿me Sí. entiendes? O sea, es como que un aura que Ujú, irradias alrededor, ¿de acuerdo? O sea, es así como ujú, más o menos se proyecta. ujú, Y qué bonito, de verdad. Esas son las cosas que justo te comentaba, ¿no? La gente a veces ujú, está inmersa tanto en lo que les va mal, pero está bien también. ujú, ¿Sabes por qué? Porque a diferencia de ese sueño, que lo veo bonito, en realidad al final es un sueño bonito. ujú. Pero a mí me encanta cuando la persona después de que interpreta un sueño conmigo, le puedo decir que se olvide del tema porque ya nunca más lo va a volver a tener. Y se van felices y se van sanos. Ujú. Yo te comenté, ¿no? Que los sueños sanan, ayudan a sanar mucho a las personas. Totalmente. ¿No? Y justo al programa vamos a traer personas totalmente random que en algún momento han pasado por un tema de interpretación conmigo del sueño para que nos cuenten la experiencia y demás, ¿no? De Porque verdad. me encantaría que la compartan, que sepan qué se siente cuando ya, chao, ¿no? O sea, te Ujú. sacas encima ese tema. Sí, esa espinita, porque a veces uno sueña con algo. Y yo, por ejemplo, qué bestia como yo me acordaba de ese sueño. Y tuve ese audio, no sé por qué guardé ese audio que te mostré Sí, claro, en tu en el programa. podcast, pero yo suelo borrar los chats por una cuestión de espacio en mi teléfono, que Claro. siempre batallo con eso. Y la cosa es que yo dije, bueno, en algún momento se lo mostraré a alguien, ¿no? Pero no se lo había mostrado a nadie. Y me acuerdo que Mira. ahí te lo enseñé. Sí, sí, Lo sí. tenía, Sí, lo guardé. me Pero es pareció que súper cuando genial. te quedas con la espina, ¿quién? Claro, claro, y está muy bueno. La gente que a veces viene a mí, anota sus sueños. Ujú, ¿No? Los escribe o los graba, me los lee y es la misma ujú, sensación en realidad, porque lo bonito es que tú me lo estás contando, ¿no? Y ujú, esa es la parte importante. Ahora, así como te he preguntado cuál programa es el que más te gustó, etcétera, ujú. ¿qué, te ha pasado algo así, loquísimo durante la grabación de tu podcast? No a nivel técnico, sino algo que realmente sea memorable, como para decir, oye, pasó esto que me parece totalmente locazo, ¿no? Nada. Digamos que la mayor parte de cosas que recuerdo en cuanto a recuerdos así memorables del podcast, la mayor parte tienen que ver con errores. O sea, ¿Bloopers? no bloopers, pero por ejemplo, en un podcast que grabé con Nicole Ciñago, Ya, me acuerdo que ella llegó para grabar el podcast y había un chico de mi producción que no llegaba. Y digamos que teníamos que grabar, o sea, con ella, era grabar 1 hora y media exacto. O sea, no tenía mucho tiempo. También que estuvo en Perú pocos días porque iba a tener una presentación. También había sacado su primer álbum musical. Entonces, como que era una claro. ocasión especial. Y el equipo de ella me había contactado a mí para que yo le realizara una entrevista en el podcast. Entonces, para mí era como un Wow, honor. O claro. sea, era como, wow.
un momento memorable. Pero, la cosa es que el momento en el que llegó ella junto a ese equipo, se tardó un montón. El chico de mi producción que iba a mandar, no sé si unas luces o una cámara o algo por el estilo, pero iba a llegar él con los equipos y la cosa es que no llegaba. Pasó como 10 minutos, no llegaba, 15 minutos, no llegaba, 30 minutos, no llegaba, 40 minutos, no llegaba, 1 hora, no llegaba. Llegó como a la hora y 20 minutos quizás. Y ya el equipo de Nicole, o sea, estaban empatizando con mi situación y Nicole también súper lindas todas, pero sí fue como un momento de como que, oye, tenemos poco tiempo, Claro. entonces ve mapeando cómo va esto que tiene que llegar, así, ¿no? Y estaba súper nerviosa, así de que, no puede ser que me esté pasando esto ahorita, ¿no? Entonces creo que ese momento para mí fue demasiado como que me marcó, por decirlo así, porque nunca me había pasado eso con un invitado. O sea, de hacerlo esperar tanto tiempo y sabiendo que el invitado tiene poco tiempo. Claro, evidentemente te voy a preguntar cómo lo manejaste, ¿no? Te lo voy a preguntar, Sí. pero antes de eso voy a hacerte un pequeño paréntesis para entender un poco el tema. O sea, un tipo cascarrabias como yo, por ejemplo, que lo soy, ¿ah? O sea, yo tengo los dos lados de la moneda, soy muy buena onda, pero cuando me molesto, corre, o sea, corre lo más lejos que puedas. ¿No? Y peor porque sigo centrando el tema a raíz de mi carrera como publicista, o sea, en comunicaciones y todo eso, cualquier error como el que tú me estás contando es dinero. O sea, en el negocio que yo me muevo es plata. O sea, un minuto tarde es un minuto que el cliente te lo va a reclamar y no te lo va a querer pagar o qué sé yo. O sea, es terrible, ¿no? Pero ya yo he aprendido a manejar un poco mi carácter también, o mi ira, o mi molestia, o mi malestar, porque también es horrible porque tienes que entender que pueden haber circunstancias, ¿no? Y me ha costado trabajo y les he aprendido de muchas maneras. Tú, que estás empezando en edad, hacer todo esto y en todo este mundo, ¿cómo lo manejaste? O sea, ¿qué sentiste en ese momento? En ese momento estaba súper molesta, no te voy a mentir. O sea, por mí, o sea, hacia adentro, no, o sea, hacia afuera no lo mostraba, estaba súper como tranquila, entre comillas, se me notaba nerviosa. Pero más que nada sí tenía una pequeña cólera, así como un pequeño tornado dentro de mí, como que quiero gritarle a todos. Pero después era de que, ¿sabes qué? Las cosas pasan por algo. Siempre. Entonces, ese tiempo lo utilicé para conversar con Nicole, para, o sea, como que conectar con ella. También lo utilicé como, digamos que yo sentí que esa fue mi prueba de fuego, de que este tipo de cosas pueden pasar y no puedo cargar con la culpa y con la cólera, porque eso es lo único que va a hacer es que no haga bien lo que me encanta. Claro. Y que no disfrute lo que me encanta. Pero algo que rescato muchísimo fue que mi equipo, o sea, los que estaban ahí, fueron súper, o sea, estuvieron de apoyo, escuchándome y me dijeron, Dani, no pasa nada. Estaban igual de nerviosos que yo, pero como que lo manejamos tan lindo en equipo que dije, ¿sabes qué? No puedo tener ahorita todas estas emociones y todas estas turbulencias que me están pasando por dentro cuando tengo que grabar. O sea, igual voy a tener que grabar con ella. Y nada, al final lo disfruté muchísimo porque me olvidé de todo lo que había pasado y me enfoqué en entrevistarla y en conocerla un poco más porque genuinamente me interesa. Entonces, creo que es eso, al final de cuentas, el hecho de poder entender que, digamos, el costo de tu tranquilidad no puede ser más alto que la incomodidad que puedas llegar a sentir en ese momento, dado a las circunstancias, que es totalmente entendible, pero digamos que debes ser muy paciente. Claro. Y ponerte en los pies de la otra persona, porque, por ejemplo, mi chico de producción no quería llegar tan tarde. Se le pasó, o sea, también el tráfico estaba horrible, hubieron una combinación de cosas que hicieron que le pasara eso, pero al final de cuentas yo no me enojé y no le dije nada, solamente le dije, porfi, o sea, chequea un poco más la hora antes de llegar tan tarde, y lo ha hecho y aprendió él también. Claro. Porque se sintió avergonzado de que era, digamos, el último en llegar. Entonces, es eso. Sí, todos aprendemos. Todos aprendemos. Todo es un aprendizaje, ¿eh? Nuestras equivocaciones, errores. Y la gente tiene que aprender a convivir con eso. Porque, aunque no lo creas, justo esos son los detallitos que hacen que termines soñando mal. ¿No? Que termines soñando pésimo. Porque al final te llevas la carga a casa, te vas a dormir, te acuestas con eso y tienes horrendas pesadillas. O sea, tienes sueños cargados, pesados y en fin, ¿no? Ahora,
de hecho, lo que me estás contando también es muy chévere, muy paja, muy bonito, porque a tu edad es iniciando, es aprender a manejar también emociones, como tú lo has dicho hace un instante, ¿no? Y justo, bueno, ya me comentaste cómo lo manejaste con la persona, igual te iba a decir exactamente eso por ahí. Pero la función debe continuar, ¿no? Ahora, ¿cómo es la Dani de la función debe continuar? Tú me contaste que eres actriz también, que haces teatro. ¿Cómo te va en el teatro? O sea, ¿qué haces en el teatro? Bueno, es increíble. He estado, hasta el momento yo igual siento que soy un aprendiz, por más de que ya terminé la carrera, ya me gradué y soy actriz profesional, pero me siento súper feliz porque siento que es una experiencia que Dani chiquita no se hubiera permitido jamás. Okay. O sea, yo siempre era la que se moría de ganas por estar en el escenario, pero se moría de miedo, entonces no iba por el lado de decir, yo puedo salir en la obra, sino se escondía. Y ahora, cuando en estos casos de la función debe continuar, me pasó una, justo en la segunda fecha que tuve, que presentamos con mi escuela de teatro, Los Encantos de la Culpa, que es literalmente la primera vez que mi escuela presentaba esa obra. Entonces mi promoción fue súper especial. O sea, solo era la primera vez que presentaban la obra y me acuerdo que ya en la segunda función, porque fueron 2 funciones, un compañero del equipo se olvidó el texto. Se olvidó y fue un segundo fue una pausa de como 10 segundos. Que es un montón. En el teatro es entonces no puedes hacer ni esto siquiera. O sea, de ahí vuelas. O sea. A todo esto, yo pensé, qué raro. O sea, en el momento en el que todo, o sea, no dijeron su texto, o sea, todo estaba en silencio, pensé, bueno, voy a dar el pie de nuevo. Entonces volví a repetir un texto que ya había dicho hacía 2 minutos, yo no me acordaba, y ahí continuó la función, pero yo fui la que saltó para que la obra continúe, porque es un momento de pánico de los actores, pero tratas de no demostrarlo. Tienes que seguir conectado con tu personaje y resolver lo que pasa en escena. No puedes poner una cara de... ¡Oh! ¿Te olvidaste el texto? Claro. No. O sea, y que todos tengan las caras así, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo que mi enamorado que fue a ver la función me dijo, hubieron ahí 2 de tus compañeros que reaccionaron ante esa olvidada de texto. Y yo se lo comenté a mi mamá es actriz, y mi mamá me dijo, estas cosas no pueden pasar porque te desconectas. Mira. Y estás pensando en el error. Sí. Entonces, por ejemplo, creo que cuando tengo que realmente decir la función debe continuar, lo que me motiva es los errores pasan y la gente se olvida y todo continúa y no pasa nada, ¿sabes? Excelente. O sea, se aprende de todo y bueno, si por ejemplo una vez yo me equivoqué también en el teatro, o sea, no me olvidé de una línea y mi compañero me tuvo que salvar una vez. Y me acuerdo que ese día me martiricé horrible, no pude dormir ese día porque estaba como súper llena de culpa, pero luego fue de que aprendí y al final nadie se dio cuenta. Me acuerdo que la gente que me fue a ver esa función me dijeron, ay, pero no nos dimos cuenta. Y yo como, sí, no, yo siento que se notó. Pero, ¿sabes? O sea, puedes cometer un error y está bien. Claro. Algo que uno aprende a veces es justamente que cuando estás frente a un público que tú no conoces, el público te conoce menos. O sea, tú puedes decir cualquier cosa en ese momento y el público va a comprarte lo que tú digas porque obviamente están yendo a ver eso. Están yendo a ver el espectáculo, ¿no? Entonces, eso también, de alguna forma, marca una pauta profesionalmente en lo que uno vaya a desempeñar en adelante, ¿no? Entonces, en este caso, el teatro es crucial, me imagino. Totalmente. Ahora, yo me acuerdo que justo me preguntaste sobre el tema de cómo te iba a ir en tu función. ¿Cómo te fue tu función? Increíble. ¿Fue muy bueno? Pero muy buena. O sea, no es por nada, pero, o sea, lo que me dijiste se cumplió. Tal cual, o sea, sí. De pie y separado y todo. Te lo juro que se cumplió. Yo te creo. Es más, yo me olvidé de pedirte dónde te vas a presentar para... Lo que pasa es que ya se habían acabado las entradas para ese momento. Y no sé si te lo comenté, pero ya habíamos hecho sold out. Sold out, qué bacán, qué bueno. Entonces, me acuerdo que tú me dijiste, te va a ir increíble, tú tranquila. No sabes que al día siguiente me enfermé, o sea, me sentí súper mal al día siguiente de que grabamos, no sé por qué, como que me dio fiebre y así. Y dije, pucha, ¿cómo voy a hacer? Y si me va mal, no sé qué. No sé cómo,
pero como que ya el día de las funciones estaba tranquila y pude rendir. Y mi mamá, que es actriz y que pues no es cualquier actriz y también es exigente también como mamá, ¿no? Me dijo 20 sobre 20, Daniela, lo hiciste increíble. Wow. Eso Sí. debe ser... Sí, y tenía pocas líneas, ¿sabes? Que me tocó un personaje que fue súper, digamos, un poco bolo, o sea, era un personaje que tenía muy poco texto, pero ese poco texto que tuve lo supe aprovechar. Es que a veces ese es el gag, ¿me entiendes? Ujú, Hay una película que se llama La fiesta inolvidable ujú, o interminable, una de dos. Es antigua, es una ujú, película mucho más antigua que yo incluso, ujú. ¿no? Pero el papel icónico se lo lleva un extra que hace de mozo, que entre momento y momento le da una bandeja. Es más, ni siquiera era mozo, creo, simplemente entró a la fiesta y se equivocó. Y para hacerla se tiene que hacer pasar por mozo y empieza a tomarse los tragos porque no sabía qué hacer. Y termina en una bomba, pero ese pata se lleva digamos, las palmas en toda la película. Yo diría que mejor que cualquiera de los actores principales de la película. Entonces, a veces el que tú dices, tener un bolo bien hecho es quien tiene mejor éxito, ¿no? Pero de verdad te felicito, o sea, me da mucho gusto Gracias. que te haya ido excelente y definitivamente viniendo de donde vienes, sí, o sea, eso que tu mamá te haya dicho 20 sobre 20 de haber sido para ti, Sí, pero no, yo me sentí tranquila. Ya qué dije, bueno. ya, acá, ya, puedo estar tranquila, no sé hasta cuándo, pero ya. Qué todo. bacán, qué bueno, qué bueno. Te voy a hacer un par de comentarios que yo sentí en el momento que llegué a tu casa. ¿Te acuerdas que entramos, me llevas hasta el set y todo lo demás? Atravesamos varios lugares Ujú, y tú sabes que yo sentí una carga. Lo primero ujú, que yo hice fue acercarme al barco que estaba en la puerta. ujú, Y yo tengo que preguntarte algo, ¿de acuerdo? No ujú. me preguntes por qué, solamente te lo voy a decir y ahí queda. Ya, Ese barco era de alguien muy importante para tu familia, para ti también. me parece que sí. ¿Sabes de No, quién? no, No. no lo sé. Pero La verdad no lo sé, pero está ahí hace tiempo. O sea, lo sí, tenemos hace años. es que ese barquito tiene una vibra muy particular. O sea, yo no soy así de sentir cosas a veces, pero Ujú, cuando las siento, las siento. Y las siento en lugares como, por ejemplo, tu casa, que es bastante antigua, ujú, ¿no? Y se siente ahí una carga. O sea, se siente el piano, ujú. se siente en la foto. Hay una foto familiar que no me voy a olvidar nunca, que está encima del piano, que me jaló. Y todos los elementos, hasta el televisor que está para salir al patio, Ujú, que está ahí colocado, que es un televisor muy antiguo, de hecho, ujú. chiquitito, Sí. ¿no? Plan, o sea, dije, ahorita se va a encender, ¿no? Y si se enciende, yo voy a tirarme por el vidrio. Ese ¿No? televisor sí es de alguien muy importante para la familia, Qué bacán, me ¿sabes? Hay, imagino. hay muchos elementos dentro de mi casa que son de familiares que pues ya no están en su Ajá, mayoría, pero hay otros que ya pues los hemos comprado y todo, pero sí la mayor parte o son de mi abuelo o de mi abuela o de mi bisabuela. O sea, genial. todos son objetos que en algún momento han estado, o sea, que han sido parte de la familia, ¿no? Son herencia. Qué bacán. Ujú, Pero lo que sí, de verdad, esa energía carga, se ujú, siente. O sea, es como que, plan, si yo tuviera pelo, sí, se me pararía, pero así. Y sin embargo, algo que me encantó también cuando llegué al set, me senté y todo, era la vibra del lugar, del ambiente. O sea, gracias por elogiar esto, ¿no? O ujú. sea, como digo, yo soy mucho más minimalista, pero yo me quedé impactado del ambiente que tenías, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué significa para ti ese espacio? O sea, ¿qué feeling has puesto tú al lugar donde haces tu podcast? Seguridad, Mucha. mucha seguridad, amabilidad, mucha escucha. A veces uno está tan hondado en sus propios pensamientos cuando alguien está hablando que te olvidas de escuchar a la otra persona. Y yo lo que quería en ese espacio era disfrutar de la compañía, pero realmente contacto a contacto humano, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, ahora que yo converso con una amiga, mi amiga está viendo su celular o está ahí chequeando, ¿no? Y es como, Claro. ok, está bien que cheques tu celular si tienes algo urgente que hacer o tienes que contestar alguna cosa de trabajo. No me parece mal en lo absoluto, pero ahora la gente está hiper conectada con las redes sociales, todo el tiempo estamos con mucha estimulación, pero cuando estamos en estos espacios siento que es suficiente el habla, el escuchar, Claro. el realmente conectar con las ideas del otro
Y creo que eso era lo que yo quería para Desahuévate. Quería que hubiera muchísima paz, seguridad y amabilidad de parte del uno y del otro. Siento que para mí eso es fundamental y, no sé, también conectar realmente con la persona. Hay algo que tú me dijiste el día del podcast que me encantó muchísimo. Fui pensando en eso, ¿no? Que este es un lugar seguro. Ujú. O sea, fue wow. O sea, sentí esa, ¿cómo te digo? Ese tema como cuando vas en ascensor y subes y bajas, una cosa así. Lo sentí adentro cuando dijiste, este es un lugar seguro, en todo sentido. ¿No? Y me encantó porque a raíz de que empezó a ver todos tus programas, ¿no? O sea, me encantó muchísimo la experiencia, lo que estás mostrando, que para los jóvenes en realidad es muy importante, ¿no? O sea, si tengo una hija de 16 años que te sigue, que te ve y que me recomendó, me recomendó tu podcast, o sea, cuando yo le conté, oye, mira, esta persona tiene este podcast, y que sí, me dijo, papá, ¿vas a ir? No, me dijo, ¿de verdad? Sí, le digo, claro que sí. Y me dijo, sí, porque es muy bueno y qué sé yo. Y es porque están atravesando por cosas que, de hecho, tú de alguna forma influyes y resuelves. O sea, yo aplaudo eso de pie también, ¿no? Me encanta. Gracias. O sea, bueno, obviamente sé que no vas a dejar de hacerlo, lo vas a ir madurando, me imagino, hasta que llegue, o hasta que tengas mi edad quizá, y de repente tenga otra persona en otro plano totalmente diferente al que vivimos ahorita actualmente, ¿no? Y que tenga la edad que tienes tú ahorita y haya ese ping-pong, porque para mí es un honor tenerte hoy día. No solamente por quién eres y por lo que haces, sino también por el tema generacional. O sea, es como si tuviera a mi hijo sentado y tuviésemos una charla, que lo más probable es que de repente en algún momento lo haga. Lo he intentado hacer en otros podcasts que creé hace, en la época de la pandemia, para tratar de divertirme, y le puse papá publicista. ¿Ya? Invité en un programa diferente a cada uno de mis hijos para hablar de algo puntualmente, pero era un tema totalmente distinto a eso, Claro. ¿no? Pero tener una charla, como tú dices, larga, sin redes sociales de por medio, sin un celular de por medio o algo que te distraiga, es totalmente maravilloso. Por ejemplo, yo en las mañanas suelo llevar a mi hija al colegio y disfruto estas conversaciones con ella en ese trayecto. Cero celular, obviamente, o a veces escuchando algo o a veces viendo algo, ¿no? Y le encanta ver podcasts de alguna forma conmigo, ¿no? Entonces por ahí vamos a ver algunos de tus programas también, hasta que acabe el año que le tengo que dejar, ¿no? Pero sí, o sea, yo valoro muchísimo lo que estás haciendo, ¿no? Ahora, en tu entorno familiar, no es que quiera tocar esa vena, sino que para mí es muy importante, ¿no? ¿Tú crees que tu entorno familiar ha influenciado mucho? Por ejemplo, tú me comentaste, mi papá construyó esto, ¿no? Y lo hiciste de una forma con un brillo en los ojos que dije, pues que tenga que yo pagar así por mí, ¿no? O sea, me pongo de estudio, de podcast. Ese feeling también tiene que ver con tu papá, con lo que hace, con cómo ha hecho ese espacio, cómo le ha costado. ¿Tú has visto el proceso de esto? Bueno, para empezar, gracias por tus palabras. Y Oh, también decirte que, bueno, en realidad cuando yo te dije esto de que mi podcast es un lugar seguro es porque realmente así yo sentí al crear todo lo que he creado hasta ahora, hasta el hermoso. momento. Y mi papá ha sido también parte del origen de Desahuévate, ya que él me brindó su espacio para que yo pudiera conectar con otras personas y para que yo pudiera crear un espacio seguro. Entonces, es eso, creo yo. También por el lado de que considero que uno a veces, como hija, como hijo, cuando lo tienes todo, sin darte cuenta, eres un poco malagradecido. Y, por ejemplo, yo como hija considero que lo he tenido todo. Han faltado quizás algunas cosas, ya sea por X partes en mi familia. Pero al mismo tiempo estoy muy agradecida con todo lo que tengo y todo lo que tuve. Y creo que es algo que nadie me va a poder quitar de encima, porque me acuerdo de varias veces en donde yo me quejaba, no sé, de mi papá o de mi mamá o de alguien de mi familia, pero no me ponía a pensar en lo privilegiada que era de poder compartir con ellos. Entonces, hay mucho agradecimiento de por medio y creo que ellos me brindaron un espacio seguro para yo poder crear, y eso fue lo que me hizo a mí a inspirarme a poder crear algo así para la edad que tengo.
¿no? O sea, hay personas de mi edad que me dicen, yo también quiero sacar un podcast. Y bueno, es un proceso muy largo y estoy muy agradecida porque tengo a mucha gente apoyándome detrás. Esto, pero definitivamente de parte de familia ha venido todo esto de que me han hecho sentirme segura de crear y nunca me han puesto limitaciones en cuanto a mi intuición, por ejemplo. Yo les he dicho, me acuerdo en pandemia, le dije a mi papá, pues sí me gustaría estudiar, pero no me siento cómoda con el estudiar virtualmente. Y mi papá me tuvo muchísima paciencia con eso. Me dijo como, no hay problema, hija, pero pues en algún momento si quisiera que conectes con la idea de qué quieres hacer para ti en un futuro, ¿no? Y mi papá nunca me puso una presión para eso. Entonces ahí yo fui descubriendo el podcast, fui haciendo un montón de cosas y creando sobre todo en base a que me brindaron un lugar seguro. Entonces, digamos, cuando yo te dije como mi papá construyó esto con el brillo en los ojos, es también con el brillo de como hija admirarlo también a él. Claro. Y también admirar a mi mamá porque mi mamá también ayudó muchísimo al proyecto. O sea, han sido las personas que más me han motivado y que más me han dado ese granito de fe que yo necesitaba para poder impulsarme a hacer esto. Entonces es eso, uno como hijo a veces está acostumbrado a mandar a la miércoles a los padres, claro, está acostumbrado a martirizarlos por los errores que cometieron en el pasado, pero ¿sabes qué? Yo voy a cargar con mi conciencia tranquila para siempre de haberlos perdonado porque como personas han cometido errores y eso está completamente bien y al mismo tiempo fuera de su alcance, no es algo que ellos pudieran haber evitado, pero como hija igual yo me siento agradecida con ellos, los perdono y me imagino que ellos también me han perdonado a mí por tantas cosas que en algún momento les pude haber dicho como hija. Yo también en algún punto quizás les fallé, pero creo que es eso, reconocer que los padres son un pilar para nosotros, no hay que justificar actos que ya involucran otras cosas, pero en cuanto a crianza uno no nace sabiendo ser padre, entonces como que por eso yo entiendo tanto a mis padres y los amo tanto y ellos han sido parte esencial en mi crecimiento. Me encanta. Qué bonito lo que acabas de decir, te lo juro. O sea, jamás podría yo, por ejemplo, tratar de decirle a mis hijos algo así, ¿no? Creo que más es el tema de la vivencia, de hecho, pero es lo que uno espera a veces como padre, escuchar que sus hijos te digan eso, ¿no? Excelente, o sea, me encantó. Sácame una duda, el día que estuvimos allí en el programa, ¿había alguien conversando detrás de nosotros, alguno de los ambientes o algo así? ¿O simplemente fue un tema de que he ido más allá y he escuchado cosas más allá también? No estoy muy segura, pero creo que quizás mi papá en algún momento ha estado en el estudio. Es bastante probable. Ok. Es bastante probable, pero no sabría con certeza decirte, ya que yo después vi a mi papá en la cocina, entonces hay muchas cosas que no me cuadran. Sí, ¿no? Porque estaba sentado esperando, bueno, estábamos esperando el tema de grabar y escuchaba voces, escuchaba una conversación, ¿no? Pero era muy nítida detrás mío, en la parte de atrás. Probablemente haya sido mi papá. Probablemente, así. Muy probablemente haya sido mi papá. Me encanta. Sí, mi papá tiene ahí su propio espacio, como ves el set y está como afuerita, y mi papá tiene como su cabina de audio, de hecho. Qué bueno, porque por un momento pensé que había desbloqueado otro poder. Bueno, han pasado cosas en el estudio, ¿sabes? Igual. Claro. O sea, por ejemplo, me acuerdo que en una grabación dijeron que un softbox de estas luces como que salió volando, pero de un lado a otro. De ahí que escucharon a alguien caminando por el segundo piso del estudio. Cuando no había, obviamente. Yo de niña, por ejemplo... esto era cuando el podcast ni siquiera existía y yo seguía en el colegio. O sea, yo grababa covers porque yo también canto. Entonces me acuerdo que estaba editando uno de esos videos que yo iba a subir cantando una canción. Y yo estaba justo en la parte de la cabina de audio de mi papá, que además tiene una computadora y todo. Entonces estaba ahí editando el video. Y la cosa es que escucho pasos arriba del piso en el que estaba. Y me quedé como que, ¿qué es esto? qué raro, ¿no? Entonces grito, pa. Subo a las escaleras, no había nadie, salgo corriendo. Cuando salgo, estaban todas las luces apagadas de mi casa, eso significa que ya todos estaban durmiendo. Wow. Entonces me quedé como,
ya no volví al estudio y dejé las luces prendidas. Y me acuerdo que el día siguiente mi papá me dijo como que, ¿por qué dejaste todo prendido? Yo le dije, es que me asusté, ayer escuché esto. Me dijo, probablemente son pajaritos, no tengas miedo, ¿no? Pero yo digo, ¿pajaritos? Pero arriba hay otro piso y hay un tercer piso que eso recién es techo, no tendría sentido que se escuche. Era madrugada, o sea, era madrugada, entonces como que conectan los puntos, pero mi papá es una persona muy de que mientras tú no lo manifiestes, no existe, Ver no para hay creer, nada, ¿no? claro. Entonces como que él no le tiene miedo a nada y si yo en algún momento le digo, tengo miedo de algo, me dice como que, pídele a Dios, ¿no? O Claro. como que tranquila, no pasa nada, igual estoy yo acá, o sea, como que tiene ese tipo de comportamiento y no lo juzgo, pero yo sí creo que pues obviamente existe algo más. Pero tú sabes que los papás tenemos miedo, ¿no? O sea, Sí, de yo hecho, sé, segurísima. De hecho, tenemos miedo, pero no miedo a pensar en que hay algo que está pasando en mi casa o qué sé yo, sino miedo puntualmente a que descubrir que nuestros hijos tienen algo particular y decir, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, ¿qué hago con su superpoder, no? Porque lo que primero que buscamos los papás es tratar de darle seguridad a los hijos, ¿no? Y que se sientan seguros en el espacio donde están, en el ambiente en el que están, en el sitio en el que están, y que, digamos, o sea, no piensen en lo primero que podría pasar es, se te va a parecer un monstruo, se te va a parecer algo. Pero las cosas pasan por una razón. O sea, si hay personas que tienen sensibilidad de ver cosas, sentir cosas, y lo que sea que pase en el mundo, es por algo. ¿No? Definitivamente, es por algo. Pero sí me ha pasado cosas con mi hijita, por ejemplo. Yo tengo una hija que acaba de cumplir un año justo, y ella sí la he visto pegada en espacios donde no hay nadie haciendo hola o chao, qué sé yo. Eso como decía que y en mi casa sobre todo. No, yo no. Ay, no. Sí, en Chao. mi casa sobre todo. Entonces, y hay espacios también donde los ha hecho en algún momento, ¿no? Pero, o sea, no, en ese momento no voy a estar maquinando ni pensando mucho, ¿no? Pero le he bajado también el ritmo, ¿ah? No quiero marcar. Ay, no es por nada, pero yo pitos. sí, perdóname, hijita, te agarro y te llevo, no sé, pero lejos, ¿no? O sea, yo, si por ejemplo, yo tuviera una hija y me pasara eso, me voy corriendo. Chao. Yo no quiero marcar hitos ni decir, dejado de hacerlo desde que la bautizamos, porque en realidad no creo que sea eso. No, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, está todavía chiquita y habla, y a veces habla a la nada, ¿no? A veces, pero también es por producto que está ya desarrollándose, ya manifestando. Bueno, yo he visto algunos videos y algunas explicaciones en internet de por qué pasa eso, y es que los niños pueden conectar con ese plano muchísimo más fácil. Son pero tan inocentes que pueden conectar con cosas que nosotros no, por ejemplo. Que ya somos personas mayores, que ya, no sé, pues no, yo tampoco soy muy mayor, pero, o sea, me refiero a bebés. A niños recién nacidos. He escuchado muchas historias, por ejemplo, de bebés que no están bautizados y que aparecen al día siguiente debajo de la cuna. Sí, claro. O cosas por el estilo. Se lo llevan. Ajá. Y es como, no, qué miedo saber que, no sé, por ejemplo, mis hijos podrían estar expuestos a eso cuando tengan, ¿no? Claro. Yo tengo una amiga de la universidad que una vez en una reunión, ya cuando estábamos fuera de la universidad, empezamos a conversar de muchas cosas y sobre todo paranormales, ¿no? Y sobre todo por este tema del don que tengo y todo eso, ¿no? Claro. Y empezamos así cada quien a contar algo, ¿no? Y esa mía dijo, yo les tengo que contar una cosa muy particular, ¿no? Su hijita, que era pequeñita, empezó a crecer, jugaba en la nada, ¿no? Como algo así como lo que te acabo de contar. Estaba sentada y jugaba y le hablaba a la nada, ¿no? Y que sí, que no sé qué, hija, se reía. Y fue creciendo hasta que su mamá le pregunta, ¿qué haces? Estoy jugando con mi tío César. Y ya se quedó así frío. ¿Cuál tío César? Mi tío César, que siempre viene. Ay, que no sé qué, no le hacía caso. Pero lo que mi amiga no le decía era que sí se le quedaba, porque sabía quién era su tío César. Entonces un día agarró un álbum de fotos, viene, se lo saca y se lo enseña. Y le dice, ¿conoces a esas personas acá? Y digo, sí, mira, está fulano. Acá está mi tío César. Y le señala la foto del hermano de mi amiga que había fallecido. Y que la niña no tenía, o sea, su sobrina, su hijita no tenía cómo saber que él existía porque murió antes que ella nazca, ¿no? Entonces dice que mi amiga se puso pero a llorar y que le dijo, ¿puedes verlo? ¿Qué sé yo? Sí, pero hace tiempo ya no viene a visitarme, una cosa así, ¿no? Bueno, Dani, ya como para ir finalizando, ya, justo lo que te comenté hace un rato sobre el tema de esta carga que hay en tu casa, ¿no? Yo me acuerdo que tú en tu sueño me comentaste algo sobre el tema de que te querías mudar, querías cambiar, querías irte a otro lado, ¿no? Entonces, necesito saber, por favor, si este tema tiene también que ver por esta situación en particular
de dónde estás, dónde vives, o sea, si te sientes cómodo donde estás, si sientes que esa carga de alguna manera te afecta o algo por el estilo, ¿no? Porque de verdad está ahí la batería caliente. Bueno, de hecho, hace poco tuve un sueño yéndome de casa. Ok. O sea, creo que fue en la semana siguiente o sea, la siguiente semana después de que grabamos el episodio para mi podcast, fue la semana, en esa semana en particular, la semana pasada, creo, no estoy muy segura. Pero la cosa es que soñé que me iba de casa y que ya estaba dentro de mis planes hasta irme del país. Ok. Y es algo que pues he pensado recurrentemente como en cuestión irme, pero no sé si en general por la carga de la casa, pero es que por ejemplo yo siento que yo ya cumplí en esa casa como esa etapa. Un o ciclo. sea, como que un ciclo en el que esa casa era literalmente diseñada para mi familia, pero ahora que los miembros ya pasaron otros planos, los que inicialmente compraron la casa, ayudaron a comprarla porque fueron entre varios, como que yo sentí que ya hace tiempo que yo ya, o sea, que ya teníamos que mudarnos. Pero pues obviamente los temas en cuanto a vender la casa y así es un poquito complicado y mi papá se encarga de eso. Pero bueno, o sea, la cosa es que yo ya había tenido la idea de irme también, que hay momentos en donde, por ejemplo, entro a mi cuarto y me siento un poco como que aislada de él porque me gustaría que fuese otro espacio. Ok. ¿Sabes? Como esa sensación de un lugar en el que ya no perteneces o en el que sientes que pronto ya no vas a estar ahí. Claro. ¿Sabes? Como que me siento ajena. Entonces no es como que sea en sí por la carga, porque en algún momento sí tuve demasiados sustos y dije, ya me voy, pero no me podía ir. Entonces, claro. Eso era ya cuando estaba un poco más chiquilla, pero ahora es como que esta etapa ya finalizó, necesito algo distinto. Ajá, algo distinto. Claro. Y mi papá y mi hermano y los que viven conmigo en general también. Entonces ya es como parte de nosotros la conversación de vamos a vender esta casa en algún momento, ¿no? Genial, me parece espectacular. Ahora, de hecho ya eres una mujer adulta también, ¿no? Y definitivamente es momento de que tú marques un camino para tu propio destino, que es lo más habitual, ¿no? Dani, el día de hoy me ha encantado que hayas venido, me ha encantado esta conversación. Como te dije hace un instante, es como si estuviera hablando con uno de mis hijos, definitivamente, por el tema generacional. Maravilloso, ¿no? De hecho, maravilloso porque así nomás entender un poco, digamos, 26 años en realidad de diferencia, 25 años de diferencia entre uno y otro, es como volver al pasado por momentos, es proyectarme a qué puede pasar más adelante también con mis propios hijos, etcétera, ¿no? Admiro tu madurez, admiro lo que estás haciendo, me encanta tu podcast, nuevamente te lo digo. Luego, no solamente lo estoy siguiendo, sino voy a verme todos los episodios, de hecho, porque creo que cada uno de ellos aprende, uno te enseña más que el otro también, ¿no? De alguna forma. Así que maravillosa tu chamba, perdóname. Y bueno, cuéntanos a todos dónde te encontramos, qué otros planes tienes ya en mente y nada más, eso. Bueno, primero, gracias de verdad por entrevistarme, por elegirme acá. La verdad me he sentido muy, muy feliz. Me ha gustado muchísimo la conversación. Guías muy bien la conversación. La llevas por lugares muy, muy, muy interesantes. Y la verdad que, por favor, hagan su favor antes de que yo dé mis redes sociales y suscríbanse al canal, que es algo que deberían hacer. Ya desde el momento, ya ahorita suscríbanse. Y bueno, les dejo mis redes sociales. Pueden encontrarme en Instagram o en TikTok como de Lucky Dani, DELUCCHIDANI. Esta es una de las cosas que me quedan de haber hecho un podcast con solo audio. Pero bueno, también me pueden encontrar en Desahuévate Podcast, en YouTube también, y además en Instagram como Desahuévate Podcast. Y bueno, ahí me imagino, aparecer las redes sociales o estarán en la descripción. Sí, por supuesto, acá van a estar, de todas maneras, ahí van a estar. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Me siento muy honrada, he disfrutado mucho. Gracias. Y soñadores, soñadoras, les agradezco mucho un día más con el podcast La Voz de Tus Sueños, ¿no? Con la grandiosa Daniela de Lucky el día de hoy.
Y por favor, como dijo, suscríbanse aquí al canal, activen la campanita para que les llegue, en este caso, la alerta cuando saquemos cada episodio nuevo, ¿no? La próxima vez vamos a tener también una persona más aquí totalmente random para que nos cuente un poco sobre su vida y así poco a poco seguiremos avanzando en este podcast. Les agradezco mucho. Un aplauso, Dani. Gracias. Gracias a ti. Lo máximo. Y un aplauso a ti por este set y todo. Increíble. Sí, gracias. De verdad que me ha encantado. Me ha encantado mucho. Y gracias por tus palabras, en realidad también. Lo máximo. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao, chao.